Pregunto a mi amigo personal, el señor Luis Rosales. Querido, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, Rolando? Explícame qué está pasando. Bueno, a ver, no es sorpresivo. Trump... Lo que pasa es que nadie creía, pero que iba a hacer esto. Trump lo venía anunciando a lo largo de toda la campaña electoral. Mira, se parece un poco a la pateada de tablero que hicieron los árabes en el 73, cuando dijeron, muchachos, todo funciona a petróleo, el petróleo es nuestro. Queremos más plata por el petróleo. Queremos más plata por el petróleo. Se parece un tanto a eso, una pateada de tablero que alteró todas las reglas de juego, ahora después terminó beneficiando a ciertos sectores, ciertas regiones respecto del resto. Se encareció todo, Europa sufrió un montón, que era gran importadora de petróleo, Rusia resurgió porque era exportadora de petróleo. Estados Unidos tiene aproximadamente el 30% del mercado consumidor del planeta, 25, 30. Es una máquina. Todos quieren vender ahí. Todos quieren vender ahí. Y es un mercado unificado con reglas muy comunes, 300 millones, el 30% del mercado mundial está unificado con reglas comunes. Mismo idioma, una marca, publicidad, sí. Es bastante fácil vender en gente de mucho poder adquisitivo. Mucho poder adquisitivo y muy consumidores, muy gastadores los norteamericanos. De hecho, ha sido la herramienta que ha utilizado este imperio tan particular que es Estados Unidos, que gana guerras y después ayuda al enemigo vencido y le regala el mercado, le abre el mercado a los alemanes, a los japoneses, y después los chinos se hicieron ricos cuando Deng Xiaoping agarró el maoísmo económico, el marxismo económico, lo tiró por la ventana, se hizo capitalista y Estados Unidos le abrió el mercado. Está bien, pero la promoción de estas cadenas de valor integradas en diferentes países del mundo la promovió Estados Unidos también. Bueno, como liberal yo te digo que es mucho más positivo el libre mercado que las tarifas para la humanidad en su conjunto, porque asigna los recursos con mucho mayor eficiencia. Ahora, en esa asignación más eficiente hay áreas del mundo que ganan y otras que pierden. Y la que claramente perdió es ciertos sectores de la comunidad norteamericana que casualmente constituyen el núcleo duro del voto de Trump. Luis, estás diciendo que el libre mercado perjudicó a Estados Unidos. Esto es lo que leen ellos. Entendí bien, esa es la lectura, digo, es lo que dice Vance. A ciertos sectores de los Estados Unidos. Claro. Hay una revisión crítica del liberalismo, por eso aplican regulaciones. No es revisión crítica del liberalismo. El liberalismo a los chinos los hizo inmensamente ricos, mucho más ricos de lo que soñaban en su vida. A los indios lo va haciendo ricos, a los de Bangladesh un poquito mejor, a los coreanos, a los taiwaneses, a los norteamericanos sí. Al norteamericano compró más barato todo, porque lo fabricaban en China, con más eficiencia, pero perdió su trabajo industrial. Y ese es la constituency, el votante medio de Trump, es el ex empleado, el ex trabajador industrial. Ese mismo análisis se puede aplicar a la Argentina. Sí, se podría. Sí, claro. Que ha perdido la industria, o sea, que ha perdido, que tiene en crisis buena parte de sus industrias. Este es el sueño húmedo de Perón, lo que está haciendo Trump. Por eso digo, por eso lo decíamos nosotros. Se peronizó. Con la diferencia que tiene el 30% del mercado consumidor del planeta, 11 portaaviones, etcétera. Perón tenía, creo que en ese momento, 15 millones de habitantes. Pero digo, de nuevo... cerrar la frontera de la Argentina con 15 millones de habitantes no es lo mismo que cerrar las fronteras o poner barreras al comercio. Yo digo, es una reivindicación de la regulación del Estado en la economía. Fin, digamos, no le veo mucho truco. Me parece, eso era finalmente el peronismo y es lo que está haciendo. A mí me sorprende como, no sé, Santiago Caputo, que tuitea y dice, no, lo hace por el libre comercio, Trump. No, bueno, es raro. Lo que te dicen es que está frente al negociador Trump. Que Trump, y es eso, Trump no es un economista, Trump no es un ideólogo, Trump no es liberal, Trump es Trump. Se puede ir interactuando acá, ¿no? Y es es el hombre, creo, uno de los hombres más entrenados en la jungla más salvaje que es el negocio inmobiliario de Manhattan. Aquí tenemos también a Sabino Bacanarvaja, fue embajador en China, porque del otro lado China contestó con los mismos aranceles. Y
se dieron vuelta las cosas. Estados Unidos se convirtió hoy, en la gestión Trump, en el defensor del proteccionismo y China en el defensor del libre comercio. Bueno, muchas gracias por invitarme. Primero sí, voy a tomar la paradoja esta que arrancaste al principio, y es así. Hoy el que está bregando por el libre mercado es China, y te diría más, el núcleo de Asia, y el que está haciendo proteccionismo era el Estado que esgrimía el libre mercado. Pero acá yo creo que la esencia de esto tiene que ver que, si querés, el punto en común de la historia de Estados Unidos es que cada vez que las condiciones no le son favorables a su país, cambia las reglas de juego. Y estamos asistiendo a eso. O sea, no es tanto si es liberalismo, si es proteccionismo. Deja de ser bueno para Estados Unidos. O sea, acuérdense, la primera presidencia de Trump es impactante. Él asume y rompe, junto a ese momento, Shinzo Abe, el premier de Japón, el acuerdo transpacífico. Y acto seguido Xi Jinping dice, nosotros vamos a promover el acuerdo transpacífico. ¿Sí? Y empieza a desarmar, ¿pero por qué? Empieza a desarmar el esquema de la globalización generada por sus propias instituciones armadas en la posguerra con el acuerdo de Bretton Woods. Las empieza a desarmar porque, de nuevo, el que se había transformado el estado de bienes manufacturados más barato del mundo fue China. Y coincido con Luis que fue, por supuesto, en función también de muchos capitales norteamericanos que se fueron a radicar ahí. Pero bajemos acá a la Argentina. ¿Qué va a pasar en Argentina en esto? Porque quedamos con una biblioteca cambiada. Bueno, pero... Sí, estamos en el peor de los mundos, en el sentido de que tenemos un gobierno y un presidente que ha decidido subordinarse políticamente a Estados Unidos, pero a niveles, yo creo que no tuvimos un nivel de servicial de ningún presidente. Bueno, pero a este nivel creo que, le ponen aranceles al acero al aluminio, le suman 10 aranceles más y la respuesta de Milei es: vamos a adecuar la normativa a los aranceles. Pero no somos estadounidenses dependientes en materia de exportaciones ni importaciones. La verdad que la Argentina es adicta a China y Brasil en materia de comercio exterior. Tenemos una adicción a Brasil y a China. Claver Carona dijo esta semana, terminen con el swap. No, ya sé, pero digo, la Argentina no se va a ver tan afectada por esto como otros países que se van a ver enormes. Esto tiene impacto mundial. Ya mundial, no es solo Estados Unidos, no es solo el comercio con Estados Unidos. Por eso buscando... Y tal vez nos puede beneficiar. Buscando situaciones similares, se me ocurrió la pateada de tablero de los árabes, que alteró por completo Yo creo que esto es distinto. El mercado mundial. Bueno, pero digo... Primera etapa de Trump, la cuestión de fondo no era el tema. No, bueno, pero ahora fue un cambio de reglas de un día para otro, prácticamente, que alteró todo. Cuando Trump asume, lo que hay de fondo ahí es la disputa tecnológica. Por eso que se embarcó en el esquema arancelario. En esta etapa la disputa tampoco es arancelaria. Tiene que ver con, para mí, la madre de las batallas, que tiene que ver con el esquema monetario. Vamos a ver cómo... Ahí pusieron el tema monetario. Digamos. Vamos a ver cómo le sale, porque el sueño de Trump, detrás de todo esto está que el resto del mundo le pague a los norteamericanos enjuagar sus déficits y poder bajar impuestos. No, pero esa tabla es una risa. O sea, los críticos económistas le están diciendo, es el Trump que decía tomen lejía en el COVID, está usando la misma... Está bien, pero el déficit fiscal y el déficit... Es real, pero no se resuelve con un esquema de... Esperen, volvamos a la Argentina, porque este programa, y gracias al señor Pablo Tigani, viene insistiendo y viene analizando, y dice, che, el plan económico de Milei está frágil. ¿Qué pasa si hay un cisne negro? Vale decir, un evento no esperado. El cisne negro ya llegó. Y el señor Tigani decía, che, si hay un cisne negro estamos complicados. Vean cómo nosotros lo anticipábamos. Señor Tigani, ¿le conviene a Milei el triunfo de Trump, tal como están festejando? Yo tengo una visión diferente. Yo creo, como anticipaba la semana pasada, si ganaba Trump íbamos a tener problemas porque Trump es proteccionista, es alguien que estableció una guerra comercial con China, con lo cual Argentina, que es un país que depende bastante de China para una cantidad de temas como... Entre otras cosas para los dólares, exacto, de la soja. Por ejemplo, de los swap. Si en algún momento hay que decir el que no está conmigo está contra mí, vamos a tener problemas, porque ¿qué vamos a hacer? Y Estados Unidos no te va a dar lo que China te deje de dar. La verdad es que es un gobierno proteccionista que va a apreciar el dólar. Entonces, como se aprecian los activos, se reactiva la actividad económica, el consumo, la inversión, empiezan a ser grande América, como dice Donald Trump,
Evidentemente a la Argentina no le conviene. No le conviene porque Argentina tiene necesidad de exportar. Claro. Si no, no va a generar recursos genuinos para amortizar la deuda. Bueno, ahí está. Estaba dicho. Visionario. ¿Viste? Muy bien. Para eso lo tenemos. Habría que analizar un poco el primer gobierno de Trump y bueno, él tenía esa idea. Y también analizar la historia argentina. Cada vez que nosotros aplicamos un programa, no hay ningún liberal. Hasta ahora no tuvimos nunca un gobierno liberal. ¿Puede ser? Puede ser. Los liberales dicen eso siempre, que pierden, porque pierden siempre. Nosotros no podemos, siendo un país tan vulnerable a los shocks exógenos, abrir la economía de una manera tan poco inteligente, teniendo una deuda, metió $90.000 millones de deuda en un año. Este es el campeón mundial, son todos liberales, pero son liberales para tomar dinero prestado, endeudar a Argentina y mandarla al default en general. La realidad es que con la vulnerabilidad que tiene Argentina, no debía haber abierto la economía como la abrió. Y Por lo menos un presidente que miraba tan atentamente a Trump. claro. Que está haciendo lo contrario. Claro, no, y aparte no sabe quién es Trump. El tema, no, en realidad hay dos cosas que Milei es, si no queremos entrar en la discusión si es liberal, libertario. Es felpudo, como la mayoría de los liberales que han estado en el gobierno, van de felpudo a Estados Unidos, tienen malos resultados en general y después se resuelve diciendo, este no es liberal. Bueno, Martínez, del otro Martínez lado, Dios no era, Domingo Cavallo no era. Del otro lado, muy buenos Roque resultados no Fernández hubieron era. tampoco. Del otro lado, muy buenos resultados no hubieron. Sí, ¿querés que te los dé? Dame un segundo y te digo. Trump es el Decime talón, un fue- gobierno es el talón de peronista Aquiles de que Milei. haya. Déjame decirte esto, porque la mayoría de gente no lo sabe. El único espacio político que durante todos sus procesos políticos de gobierno termina con tasa de crecimiento positiva es el gobierno peronista, 60% Perón, 11% Cámpora y Perón. Menem, que era neoliberal, igual creció, tomó deuda, pero creció 60%. Y Néstor y Cristina Kirchner crecieron entre 60 y 70%, depende de quién lo mida. Entonces sí no fue Está bien, pero por algo ganó Milei y perdió Alberto. Con viento de sol, pero con viento de cola, con la Alberto soja, igual, no sé cuánto. si vos tomás los cuatro años de Alberto y los sumas, termina con un poquitito positivo, pero negativo Pero nunca. por algo pasó lo que pasó. Gobernaron las últimas décadas de la historia argentina y estamos ¿Cuál es década? destruidos No, la no, Argentina. del 2003 Estamos al destruidos la Argentina. La 2015. Argentina de ser un ¿No país la destruyó? de ser un país importante ha pasado a ser un país que No, que pero eso es mendiga, una va al falacia. fondo. Hoy hablaban del crecimiento de es una China. falacia de la política. China desarrolló 14 planes quinquenales. Y yo comparto acá, en el peronismo, se llegaron a desarrollar 1,5, y muchas de las bases que tenemos hoy, industriales, de ramas de actividad y de largo plazo, se desarrollaron por ese plan quinquenal y medio. Fíjense la diferencia de China, porque la diferencia con China no es solo Deng Xiaoping, que hizo yo diría que agarró y abrazó las herramientas del mercado. No hay que confundir porque el gobierno de China no es capitalista, es socialismo con características chinas, o sea, así se definen ellos. Si vos le decís, sos capitalista, se ofenden. De hecho, Xi Jinping recomienda... Se ofenden, pero no tienen sindicatos, hay leyes laborales casi manchesterianas, Sí. hay niños trabajando. No, ahora no. Eso, Bueno, hay una entrevista, mira, te recomiendo una entrevista actual a Tim Cook, el CEO de Apple. De comunistas tienen lo de partido único, de comunistas tienen nada más que lo de partido único. Yo defiendo a único. Argentina, podemos criticar todo. Lo que digo, mira, hay una entrevista que le hacen a Tim Cook que tiene que ver con estos tiempos. Reciente, porque lo recibió el ministro de Comercio de China, acuérdense que Apple fabrica muchísimos de sus productos en China. Le hacen la entrevista y le pregunta, ¿usted está en China por el tema del bajo costo laboral? Dice, no, se está equivocando, se la recomiendo porque se busca en YouTube. Eso es reciente. Por eso dice, no es reciente. Le dice Tim Cook, hace ya varios años que esa no es la variable china. ¿Saben cuál es la variable china? Le dice, la alta calidad de sus ingenieros en herramientas. Y le dice, en este estudio, si yo llamo ahora, le dice Tim Cook, al periodista, si yo llamo ingenieros en herramientas, que es un tema muy específico, que es lo que necesitamos nosotros, no llegamos a completar en Estados Unidos el estudio. Si los convoco en China, se completan más de 10 estadios. Pero dice, así que no es que nosotros estamos acá por la baja del salario.
Estamos acá por la calidad de la formación. Esperen un cachito que nos vamos a ir a Estados Unidos. Esperen, nos vamos a ir a Estados Unidos.